Por fin lo confesó todo. La jaula dorada de Bibi Gaitán, 30 años de control, silencio y redención. Todo comenzó como un cuento de hadas transmitido en vivo para todo México. El 25 de junio de 1994, en una iglesia de Chiconcuac, Morelos, Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán unieron sus vidas frente a millones de personas que vieron en esa boda la confirmación de que el amor perfecto existía. Él, galán de telenovelas y ex Timbiriche; ella, bailarina, cantante y actriz con una luz propia que prometía brillar por décadas. Pero detrás de las flores, los reflectores y las sonrisas ensayadas, comenzaba una historia mucho más oscura, la de una prisión dorada donde el control se disfrazó de protección y el amor se confundió con dominio. Bibi Gaitán no era una mujer cualquiera. Venía de una formación rigurosa en danza, había pasado por Timbiriche, Baila Conmigo y Dos Mujeres, Un Camino. Tenía voz, presencia, disciplina y un futuro enorme. Pero después de la boda, su carrera comenzó a apagarse sin estrépito, sin despedida oficial. No fue porque el público la olvidara ni porque su talento se secara. Fue porque, según múltiples versiones que circularon durante años, dentro de ese matrimonio existían reglas extrañas: no hablar con desconocidos por más de 10 minutos, moverse siempre en bloque familiar, acompañarse al baño en eventos. Una vigilancia constante que convertía la vida social en un territorio controlado. El esposo, Eduardo Capetillo, se presentaba como un hombre de valores antiguos, un caballero que abría puertas y pagaba cuentas. Pero la pregunta que nunca cayó fue: ¿proteger significa encerrar? Eduardo creció bajo la sombra de su padre, Manuel Capetillo, un torero de renombre. En esa familia, el hombre no debía mostrar miedo, dominaba la plaza, controlaba al animal, imponía respeto. Esa escuela emocional marcó a Eduardo. El aplauso solo llegaba si vencías, la derrota estaba prohibida. Luego llegó Televisa, Timbiriche, las telenovelas, el éxito. Eduardo construyó la imagen del galán perfecto. Pero cuando Bibi empezó a despuntar con fuerza propia, con canciones como Mucha Mujer para Ti y Manzana Verde, algo se quebró. Porque una cosa es amar a una mujer brillante, y otra muy distinta es soportar que su brillo supere al tuyo. Las reglas dentro del matrimonio fueron filtradas por la prensa de espectáculos, conversaciones medidas, movimientos vigilados, una dinámica donde la familia debía moverse como una sola sombra. El caso más recordado fue la telenovela Camila 1998, donde Bibi compartía escenas románticas con Kuno Becker. Según versiones, las escenas íntimas fueron restringidas, censuradas desde fuera del set. No era solo control artístico, era convertir el cuerpo de una actriz en territorio vigilado. Incluso se llegó a señalar que Eduardo permanecía cerca de camerinos y sistemas de comunicación, difuminando la línea entre esposo, representante y guardián. Eduardo siempre negó ser machista. Se presentaba como un hombre clásico, un protector. Pero ahí está la trampa. Un gesto caballeroso puede verse hermoso en público, pero no borra años de silencios. La pérdida de libertad casi nunca empieza con una jaula de hierro, empieza con una frase: es por tu bien, es para cuidarte. Durante 9 años, Bibi desapareció prácticamente de la televisión. 9 años en los que el público la recordaba con nostalgia mientras su imagen se congelaba como una fotografía guardada. Mientras tanto, el rancho Capetillo en Ocoyoacac, Estado de México, se erigía como un paraíso privado: lago, caballos, capilla, plaza de toros. Pero el lujo no siempre libera, a veces solo hace que el encierro parezca aceptable. Afuera, productores que aún podían imaginar a Bibi en nuevos proyectos. Adentro, la idea de que una buena esposa no debía brillar lejos de su casa. Cuando Bibi regresó a la televisión con El Nombre del Amor, el público sintió emoción, pero también tristeza. Porque no se veía solo a una actriz volviendo, se veía a una estrella que pudo haber tenido otra historia. El tiempo le había cobrado una deuda que ella nunca pidió. El golpe definitivo llegó en 2011, en el programa La Academia. Eduardo era director ejecutivo, Bibi, conductora. Durante la temporada, circularon rumores sobre una cercanía especial de Eduardo con una joven concursante cubana. En lugar de manejar la situación con prudencia, Eduardo tomó el micrófono frente a millones de personas y confrontó a la joven en vivo, en una escena de tensión que muchos sintieron innecesaria y cruel.
Era el viejo impulso de control saliendo de la casa y atravesando la pantalla. TV Azteca reaccionó sin piedad. Ambos fueron separados del proyecto. Lo que debía ser una resurrección terminó en expulsión pública. El escenario que debía salvarlos exhibió la grieta más profunda. Después vino el intento fallido en política. Eduardo se lanzó como aspirante a alcalde de Ocoyoacac por el PRI. Quería convertir el apellido en autoridad pública, pero México ya no era el mismo país ingenuo de 1994. La aventura política se apagó rápido. Luego llegó el reality Bibi y Eduardo, el reality, donde abrieron su casa a las cámaras creyendo que podrían controlar lo que el público vería. Pero los realities tienen una crueldad especial, capturan lo que nadie quería mostrar. El público vio gestos secos, miradas cansadas, tensiones familiares. La jaula dorada dejó de ser rumor para convertirse en imagen en pantalla. Y entonces llegó la caída más íntima. Eduardo confesó sus adicciones, una dependencia a pequeñas dosis de placer, pastillas, alcohol, azúcar, la necesidad de sentirse visto. Habló de un aumento de 18 kilos, de una etapa donde su físico dejó de corresponder con el recuerdo del galán. El hombre que quiso controlarlo todo terminó confesando que no podía controlarse a sí mismo. Tuvo que pedirle perdón a su propio hijo, Eduardo Jr., por la ausencia emocional, por los daños de sus excesos. El patriarca bajó la cabeza, el galán habló como un hombre roto. Porque controlar una familia no cura una herida interna, y encerrar a una mujer no calma la inseguridad propia. Pero esta historia no termina en la derrota. Porque mientras Eduardo se desmoronaba, Bibi empezó a reconstruirse. Volvió a bailar. En Chicago, interpretó a Val McCallie en el musical Chicago, con una mezcla de fuerza y elegancia que solo tienen las artistas que sobrevivieron al silencio. Luego vino Amor sin barreras junto a su hija Ana Paula, madre e hija compartiendo escenario, dos generaciones bajo la misma luz, una grieta abierta en la vieja jaula. Después Dos locas de remate junto a Dalila Polanco. Y mientras ella recuperaba fragmentos de su vida artística, los hijos también tomaron rumbos distintos. Alejandra en Madrid, Eduardo Jr. en la música regional. Hoy, más de 30 años después, la historia ya no puede contarse solo con flores y sonrisas. Hay que contarla con números, 9 años de ausencia artística, reglas extrañas vendidas como protección, un escándalo en vivo que rompió la fachada, 18 kilos que hablaron de una crisis interna, un perdón pedido demasiado tarde y una mujer que, pese a todo, volvió a ponerse frente a las luces. El daño no siempre destruye por completo, a veces deja a la persona viva, sonriendo, bailando, pero con una parte de su historia arrancada para siempre. Eduardo quiso ser protector, pero proteger no es reducir, amar no es vigilar, cuidar no es apagar. La verdadera fuerza de un hombre no está en cerrar puertas para que una mujer no se vaya, está en abrirlas y soportar verla brillar, incluso cuando su luz es más grande que la propia. Porque ningún apellido, ningún rancho, ninguna tradición y ninguna imagen de familia perfecta pueden justificar el silencio de una mujer nacida para el escenario. Al final, la jaula dorada no ganó del todo. Bibi volvió a bailar. Y cuando una mujer vuelve a bailar después de años de encierro, cada paso suena como una sentencia contra todos los que confundieron el amor con el dominio. El cuento perfecto tenía barrotes, sí, pero los barrotes también se oxidan, y las jaulas, por más hermosas que sean, no pueden retener a quien nació para volar.